Ujú. Pues muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos sintonizan en esta nueva transmisión del Consulado de México en Tucson. Nos da muchísimo gusto empezar el año con esta segunda colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su oficina en esta ciudad de Arizona. Agradecemos como siempre a la doctora Catalina Stern por su muy generosa participación y apoyo en divulgar temas que son muy trascendentes para el actuar de México en el exterior y de manera particular para nuestra red consular en los Estados Unidos. Este maravilloso ciclo de conferencias que habla de los 500 años de historia del estado de Tlaxcala, o lo que hoy es el estado de Tlaxcala, pero en realidad el pueblo originario de Tlaxcala, se nos hace una oportunidad espléndida para darle una manera a todas las personas mexicanas que residen en los Estados Unidos de conectar con nuestra historia, de entender mejor cómo se ha configurado nuestro país y, aunque residan en el exterior, tener un amplio panorama de cómo México, Estados Unidos y los mismos mexicanos hemos evolucionado en los últimos siglos. También nos interesa mucho tener esta divulgación para resaltar las contribuciones de los pueblos originarios, que en el caso de Tucson son además binacionales y que, como estoy seguro que vamos a ver hoy, pues han tenido un papel fundamental en desarrollar la identidad virreinal, independiente y moderna de México. Así es que con ese preámbulo, de nueva cuenta, agradezco a la doctora Catalina Stern, a la UNAM Tucson, y los dejo en manos de nuestros excelentes panelistas de hoy. Es un gusto para mí cederle la palabra al doctor Francisco Martínez Hernández, director del Museo de la Memoria de Tlaxcala. Doctor, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias, Cónsul Lee, por las palabras, por la presentación. Lo mismo que a Catalina, que a Arnoldo. Gracias al mismo Raúl Macuil por hacernos esta invitación. Pues el gobierno del Estado y la Secretaría de Cultura pues se siente también muy honrado por generar este tipo de vínculos para que también se pueda exponer, se pueda difundir lo que es el patrimonio de Tlaxcala por medio de estos maravillosos investigadores. Quiero comentarles que recientemente, el año pasado, en octubre, se hicieron la celebración de los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala y bueno, ahí también hubo grandes participaciones aquí y encuentros culturales como de investigación pues creemos que esta forma en la que ustedes están trabajando desde Tucson, UNAM, gracias a la colaboración que tiene la doctora Catalina y todo el equipo, pues creemos que es un maravilloso trabajo y un buen esfuerzo para que efectivamente toda esta parte se pueda difundir, ¿no? De verdad agradezco nuevamente esta participación. También si en algún momento ustedes quieren visitar el Museo de la Memoria de Tlaxcala, pues también eh, están cordialmente invitados. Agradezco mucho la atención y cedo la palabra a la doctora Catalina Stern. Pues buenas tardes a todos. Es para mí un gusto, igual que para todos, el poder continuar con este ciclo increíble de una historia extraordinaria y yo diría que no aparece en nuestros libros de texto en general, lo cual es algo que es importante complementar, es importante ver otros puntos de vista y es importante, eh, pues yo no diría que la historia nos la contaron mal, pero yo diría que nos la contaron incompleta. Y entonces es muy importante ver todo lo demás que falta. Así que yo le agradezco al doctor Raúl Macuil, que es un súper experto en Tlaxcala, enamorado de su tierra chica o como le quiera llamar, y pues que además nos va a ilustrar sobre muchísimas cosas que nosotros no tenemos la suerte de conocer. El doctor Raúl es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, doctor en Patrimonio de los Pueblos Originarios por la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Habla el idioma náhuatl en la variante dialectal de Tlaxcala
Y esto es algo que a veces olvidamos, que el pueblo de Tlaxcala también hablaba náhuatl y siempre ha hablado náhuatl. Y de hecho estaba ya instalado antes de que llegaran los mexicas a la zona de Texcoco. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, o sea, al SNI. Es docente de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Hidalgo. Tiene 4 libros publicados como autor único y 3 más en coautoría con diversos especialistas en historia, antropología y educación. Es ganador de la mención honorífica del Premio Antonio García Cubas 2025 en la categoría Libro en Lenguas Originarias In Yowal Amox, El Libro de la Noche de Óscar Baños Huerta, traducción de Raúl Macuel. Pero hace una labor importantísima que por algún motivo no está en su semblanza, pero que cuando a mí me platicó quedé más que fascinada y ustedes lo estarán también, porque el hecho de que hablen náhuatl en un país en el que por mucho tiempo se persiguió y se prohibieron las lenguas originarias, le ha permitido ayudarle a las poblaciones locales a recuperar una parte importante de la información que tiene en náhuatl guardada y que él puede ir casi casi de pueblo en pueblo, ayudarles a encontrar historias increíbles que tienen guardadas, que es un tesoro, desde el siglo XVII, que yo sepa, hay documentos, no sé si hay anteriores, ya nos contará él. Y esto pues es recuperar cosas que si no, no podríamos recuperar. Así es que, pues esto que él sabe es fascinante porque conoce historias que poca gente conoce. Muchas gracias, doctor Macuil Martínez, y le cedo la palabra porque lo importante es escucharlo a usted. Pues mi tlazocamati ika mocamanali, pues nehuatl ni paquilis no yolo ika inashkan kamanali no tequititi. Ashkan kamanali to huehuetzin nemilis. Pues muchas gracias a todas y a todos. Y lo que les dije, pues que estoy muy contento, mi corazón está muy contento por estar acá. Y además por hablarles en esta lengua y también hablarles de la historia antigua de mi pueblo, de Tlaxcala. Y pues tengo una presentación que la voy a compartir ahorita mismo. Y pues esto pues es como un comercial para las siguientes conferencias de este ciclo. Eh, y pues documentos pictográficos tlaxcaltecas del siglo XVI a el siglo XVIII. Esta es una investigación que inició originalmente uno de los investigadores más importantes que ha dado ha llegado también el maestro Luis Reyes García, pero también hay otras investigadoras, investigadores que han investigado y han escrito sobre la historia de Tlaxcala. Pues ese es un mapa nada más para ver la dimensión de nuestro pequeñísimo, pequeñísimo estado de Tlaxcala. Es el más pequeño de la República, pero no así en riqueza documental y en riqueza histórica. Este es un mapa de el estado de Puebla que nos rodea casi, casi a Tlaxcala, y mucha gente en México y en otras latitudes se pregunta que si Tlaxcala dónde está, si Tlaxcala es parte de Puebla o dónde está Tlaxcala. Pues por eso también pongo estos mapas. Y lo que decía la doctora Catalina Ester, pues en Tlaxcala se habla hasta hoy en día dos lenguas importantes, el náhuatl, que aquí lo podemos ver en estos puntititos, son muy poquitos puntititos, y este puntitito que está acá, chiquitito, abandonado, es un pueblo que habla otomí o ñuqmu. Ese pueblo se llama San Juan Bautista Ixtenco. Además, pues hay muy poquitos ya hablantes de ñuqmu o otomí, y tenemos otras lenguas huéspedes en nuestro estado. Tan así que el número significativo de hablantes de Tutunacú es importantísimo, y ahora es la segunda lengua representativa de Tlaxcala, el náhuatl o el mexicano, el totonaco, por la cercanía con la Sierra Norte de Puebla, y el ñuqmu o el otomí. Este mapa, quiero que sí lo visualicen muy bien, porque aparentemente pues nada más es muy poquita población que habla estas dos lenguas, pero ¿qué creen? Lo que me puse a hacer
es ir identificando en dónde se encuentra la documentación o dónde hay documentos pictográficos y también escritos en lenguas originarias, que principalmente es en náhuatl, en Tlaxcala, y vean toda esta enorme riqueza. Y es apenas una parte de lo que yo he estado registrando. Tenemos presencia de documentos en este punto extremo que ya colinda con el estado de Hidalgo y con el estado de México, que es Calpulalpan, y hasta estos extremos que está Ixtenco. Se ha localizado en la presencia municipal. Hay unos documentos del siglo XVIII que son pictográficos, en Huamantla, por supuesto, en Xochitecatitla, que es muy cercano y vecino a la zona arqueológica de Cacaxtla, y vean ustedes esta como concentración de puntitos amarillos que casi, casi van a la par de los puntitos en este mapa. ¿Eso qué quiere decir? Que la población originaria, la población de habla náhuatl y otomí casi no se ha movido en esta sección por la evidencia documental, y en otras partes de nuestro estado se han estado localizando más documentos, nada más falta registrarlos y ver qué tipo de documentos son. Pues en Tlaxcala pues ha habido gente muy importante que ha estado estudiando y que estudió la historia y los documentos, y entre ellos pues está la ahora ya fallecida Mercedes Smith, Carmen Aguilera, el maestro Luis Reyes García, el doctor Nazario Sánchez Mastranzo, la doctora Delia Consentino, el doctor Baltasar Vito Guadarrama, Federico Navarrete e Isabel Bueno Bravo, quienes han dedicado parte de su vida académica al estudio de la documentación en Tlaxcala, entre otros investigadoras e investigadores. Parte de esta memoria pictográfica, pues sí se encuentra disgregada, se encuentra regada tanto en archivos y bibliotecas nacionales, como es el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional la Biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también fuera de nuestro país, tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero otra parte de la historia y otra parte de la memoria pictográfica y documental escrita en caracteres alfabéticos en náhuatl, pues se encuentran en los archivos comunitarios, a los que en Tlaxcala se les ha denominado como archivos de las fiscalías. Hay gente que de pronto confunde archivo parroquial, donde están los libros de bautismo, bautismo, comunión y defunción, que eso es propio de las actividades de los párrocos, pero a la par las comunidades desde hace, pues al menos ya 400 y tantos, 500 años, las poblaciones, muchas poblaciones fueron guardando documentos que ellos mismos hacían en las lenguas originarias. Y uno de ellos es este extraordinario ejemplo, que es el lienzo de Tepeticpac. Este se está resguardado aún en la comunidad eh, de Tepeticpac. Qué bueno que ahí sigue. Lo que pasa con los documentos pictográficos, por ser a veces de colores o ser muy grandes o ser muy espectaculares, pues sí, llama la atención de investigadoras e investigadores, y también de gente que se dedica al tráfico de documentos, y de pronto pues ya no se encuentran unos u otros ejemplares. Ese se encuentra en en la iglesia de Santiago Tepeticpac. El material con que fue hecho es Ixtle, y vean ustedes, al centro se encuentra un señor que se llama Matzaltzintecutli, que se representa la casa señorial o su casa, y eh, junto, pues amarrada o conectada con un montón de señores que están alrededor. Esas son las casas de los señores principales de los barrios de esta comunidad. Esta es el siguiente lienzo, y representa acá la iglesia. Dejen hacer un acercamiento. Lo que antes era el centro ceremonial de Tepeticpac, que está sobre este cerro, que se ha identificado como el Cuauhtz en algunos investigadores, y también tenemos acá la presencia de caminos y de murallas que hoy en día se encuentran vestigios aún en los cerros, que en Tlaxcala se conocen como los cerros blancos, y atrásito de ellos están algunas
algunos de estas bardas, aún con evidencia y con tepalcates. Este ejemplar pues ha sido estudiado por Carmen Aguilera y cuando los fiscales de esa iglesia, los mayordomos, lo sacan, pues lo sacan con mucho cuidado porque vean ustedes pues los estragos del tiempo. Esos documentos no fueron para estar guardados ni para estar conservados, sino eran para exhibirse y para usarse públicamente porque era necesario también recordar a las generaciones y a los que estaban encargados de o eran autoridades en las comunidades quienes habían sido sus ancestros. Vean ustedes, tenemos acá a un acercamiento y se ven las fibras de el isle, que es una fibra de el maguey, y la calidad de la hechura de de las figuras humanas y de las casas señoriales, las casas importantes para esta zona de nuestro estado. Otro ejemplo es el llamado Códice de Huamantla, que es del siglo XVI, y existen 9 fragmentos de este códice. Es un códice muy grande y 7 fragmentos de ellos se encuentran en México, en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia, y los otros dos fragmentos se encuentran en Alemania. Lo que aquí quiero destacar es la presencia y también el conocimiento de la población que hizo este códice, de la presencia de 2 basamentos que comúnmente se les llama pirámides, pero en la lengua náhuatl se les llama zapal. Y las investigaciones que se han realizado, principalmente por el doctor David Charles Wright de la Universidad de Guanajuato, pues identifica a las pirámides de Teotihuacán. Vean ustedes, y las migraciones, y desde este tiempo se ve la presencia de atuendos o elementos propios de la nobleza, de ahora también ya de la nobleza tlaxcalteca despuesito. Vean ustedes los asientos y los como abanicos de flores que van a estar presentes en otros documentos pictográficos del siglo XVIII. Vean ustedes esos abanicos de flores y los nombres de cada señor. Este es un ejemplar muy, muy bonito, y vean ustedes, también se recuerdan, pues sí, los lugares importantes o emblemáticos y también de memoria, como la México Tenochtitlan, aunque no dice acá, pero se puede leer acá Tenoch, que es, pues es pues es un cactus, es un nopal, y rodeado de agua, pues en la memoria de la población quedó también, está una ciudad rodeada por agua, y en varias lenguas indígenas u originarias se nombra o se recuerda como lugar sobre el agua, lugar rodeado de agua. Aquí tenemos a Tenochtitlan, y también tenemos a la serranía eh, que atraviesa, que aquí podemos ver al Popocatépetl, y se identifica muy bien porque pues tenemos ahí el, el humito, el Popoca que está humeando, está saliendo eh, del cerro o del volcán. Esta es otra lámina. Les puse muy poquitas láminas porque la cantidad de documentos son, híjolas, bastante importantes. Y pues claro, están pintando Aguamantla como Comanco. Cuamanco es como un lugar donde se extiende, un lugar donde hay árboles, y claro, se dibuja un cerro con animales, un venado y una víbora, y además gente ya que está poblando a los alrededores y está labrando la tierra, y las casas o los asentamientos. También se dibuja o se recuerdan las guerras y las batallas que se tuvieron, y este, este dibujo, esta sección, se la ha llamado como Atlachinoli, que se ha identificado como agua quemada y se ha traducido como guerra. Y finalmente, en esta última sección tenemos la llegada ya de Hernán Cortés
con los recibimientos que le hicieron la población otomí, porque es un códice otomí. Muy poquitos códices otomíes se conservaron y este es uno de ellos. Y vemos aquí a Hernán Cortés y la, la sujeción o la muerte de mucha gente, mucha población alrededor, porque están decapitados y además pues, tenemos acá sobre un cerro encima la presencia de otra figura, que es posiblemente una figura religiosa y las... los tributos o los pagos que le llegaron a hacer los otomíes de aquella época a Hernán Cortés y a las embajadas que llegaban. Tenemos otro documento emblemático para Tlaxcala, que es el Yautlacuiloli o lienzo de Tlaxcala. Yautlacuiloli se puede traducir como documento de guerra, como papel de guerra, porque es una representación de la memoria también tlaxcalteca en las recibimientos de Hernán Cortés y las conquistas que se hicieron tanto al sur como al norte. Y vean ustedes la representación tan importante de los personajes. Tenemos acá a Xicoténcatl, tenemos a Tlehuexolotzin de este lado, tenemos a Maxixcatzin y a Citlalpopoca, todos ellos acompañados con figuras humanas o con las cabezas que son las representaciones de la gente que vivía en estos espacios territoriales, la presencia de la montaña. Hay discusiones si es un cerro que se llama Caucin o es la Matlalcueyetl, la representación y pues la llegada de la religión católica a estas tierras. Lo que yo les voy a poner a continuación pues es un detalle de este documento. Cabe hacer la mención que hay varias copias de este lienzo de Tlaxcala o Yautlacuiloli y varias de ellas se encuentran fuera del país y unas otras en la Ciudad de México. Y acá tenemos en un texto en náhuatl que se puede decir como ya se abrazaron, quiere decir que Hernán Cortés se está abrazando o tomando a este señor tlaxcalteca con en medio eh, la cruz católica. Hay narraciones y hay crónicas sobre la aparición milagrosa de una cruz en Tizatlán y que no quería estar y que la plantaban, pero milagrosamente desaparece. Pues en esto es también donde queda la memoria oral de las comunidades en las crónicas y las narraciones en documentos alfabéticos. Tenemos aquí otro detalle que este texto que está acá se puede traducir como ya se bautizaron los señores, la aceptación de la religión católica. Claro que estos documentos no habla en sí sobre la resistencia de los pueblos tlaxcaltecas a la evangelización, no habla sobre las muertes que sucedieron para que los pueblos fueran a evangelizarse o recibir el bautismo como libremente. Este es un documento que tiene ciertas características para mostrar la, pues sí, el respeto o el orden a el rey en España. Tenemos acá, pues ya que el trabajo que hiciera el maestro Luis Reyes García en las primeras décadas del siglo XX. En Tlaxcala, pues clarificó enormemente la comprensión del mundo colonial tlaxcalteca en los pueblos y las comunidades, porque el maestro pues nos presentó formas de organización que hasta ese entonces no sabían o no se habían estudiado porque no se había tomado en cuenta la riqueza documental de los archivos de las fiscalías. El maestro Luis Reyes García fue uno de los primeros que ingresó y porque se ganó el respeto y se ganó la confianza de los fiscales y ellos le mostraron sus documentos, le pidieron también que los inventariara, que los estudiara, porque por desgracia pues hay muy poquitos hablantes de náhuatl de Tlaxcala y la documentación que se conserva pues está en esta lengua. Entonces habría que buscar especialistas como en este tiempo el maestro Luis para que él hiciera la traducción de un montón de documentos en náhuatl que hay en las fiscalías.
Por lo tanto, el maestro Luis logró entrar, logró registrar varios documentos, como por ejemplo este es el Códice de San Damián Tlacocalpan en Tlaxcala, y ese se encuentra, esperemos que el original se conserve aún en San Damián Tlacocalpan, porque yo consulté una copia que está en el ahora Archivo Histórico General de Estado de Tlaxcala. He estado preguntando a pobladores de San Damián Tlacocalpan si todavía existe este códice y lo que refieren que hay documentos pintados, pero pues que nadie sabe de qué dicen porque ahí están guardados. Ojalá que en algún tiempo los fiscales den acceso y permiso para consultar estos documentos y pues este este códice, aquí está, es un códice muy, muy, muy bonito, aunque la copia está en blanco y negro, esperemos que el original sí está a colores, representa a los señores principales, como por ejemplo este que está acá, ese es el fundador de la casa señorial o de la zona ya de San Damián Tlacocalpan, y vemos, si se acuerdan ustedes de los abanicos de flores que traían los señores en el Códice de Huamantla. Aquí lo tenemos representado, pero con alcatraces. Vemos ese señor que tiene un alcatraz como si fuera un abanico y además los atuendos de la nobleza tlaxcalteca, que es un tocado de plumas de garza y además están sentados en bancos pequeños. Muchos eran de petate, eso es un símbolo de nobleza. Y ese señor le sale de su pecho un hilo que es el tlacamecayot o también como es como una señal de linaje que pertenece o que es su hijo. Y vemos que este señor que después en la época colonial resulta que fue gobernador de la provincia de Tlaxcala, don Pablo de Galicia. Acá se le logra ver algunas glosas ya tardías y identificando quiénes eran. Aquí se puede ver no sobrino, don Pablo de Galicia, es decir, ese documento lo tuvo la familia y trató de identificar quién eran los personajes y entonces se le pusieron en las glosas a que era su sobrino y además también los nombres de algunas mujeres que es el peinado tipo como los típico de en los documentos pictográficos de esta región, como si fueran dos cuernitos. Y vean ustedes, ese es el peinado típico de las mujeres y de los hijos, cada uno con sus nombres. Este resulta bastante interesante porque Tlacocalpan hoy en día es un pueblo, una comunidad pequeña, hay pocos pobladores, pero este documento nos está hablando de una historia riquísima en esta zona. Este códice tiene 38 figuras humanas, 26 hombres, 12 mujeres, y las mujeres pues tienen su quexquemit, su cuetl y tienen su yacachapostla, que es la perforación de las narices, los hombres, y también, o se le ha llamado también ishu yacamiau, que son como las flechas preciosas, son las perforaciones que se hacen en el septum. Hoy los jóvenes, yo los veo que andan trayendo sus argollas en la nariz y cuando los veo, pues me acuerdo de los códices que los señores principales se perforaban la nariz para tener una nariguera que también se le llama como yacamets, que es como nariz luna, así se puede traducir porque tiene esa figura. Veamos ahora un documento de la comunidad nahua, de la comunidad indígena de San Simón Tlatlauquitepec. Este es un Oshifpowali, esta es la imagen de la iglesia, que es igual pequeña, pero es muy, muy bonita. Y hace el año pasado, pues en la comunidad porque ellos quisieron, porque ellos buscaron que se les diera como talleres para hacer transcripción y traducción de documentos en español y también documentos en náhuatl y se juntaron y por iniciativa propia ellos iban cada 2 veces al mes y ahí nos sentábamos a explicar y a hacer transcripción de sus propios documentos que están en la comunidad. Este taller pues era con gente de la comunidad. Tenemos aquí a el Tiashka Don Nachito y aquí no se ve, pero había una niña como de 8 o 9 años que también estaba tomando apuntes.
casi todos los que están en esta imagen son de San Simón. Y lo que se vio ahí es que la memoria oral está ahí presente. Yo cuando les mostraba documentos o los hablaba de personajes importantes de la comunidad o los mapas, de inmediato decían, ah, es que sí está el rancho, está la barranca, está el camino. Y entonces se complementaba lo que decía el documento con la memoria que está resguardada en cada uno de los habitantes de San Simón. Pues este Shupawali, pues es del siglo XVI y pues se registran los numerales como son Cali, Tochtli, Acat y Tecpat, y además inicia la cuenta en el año de 1545, que esto hace hasta hoy en día como uno de los documentos más antiguos que se han conservado, porque el documento más antiguo en caracteres alfabéticos es de 1543 y está en el Archivo Obra General Histórico del Estado de Tlaxcala, y es el nombramiento precisamente de autoridades comunitarias. El documento está en náhuatl y este es un detalle de los Xirpawali de San Simón, que cosa rara, este Xirpawali pues está en español y el formato o en que fue hecho es piel, pues no sé si piel de borrego, piel de algún animal. eh, yo cuando estuve dando los talleres y en la última sesión agradezco a los fiscales que salían y a los fiscales que estaban presentes, nos hicieron el favor de mostrarnos este documento porque yo no me lo había visto en fotos y se ve que es este piel. Y vean ustedes la las narraciones que dice en el segundo año abundante sucedió una gran y hay una parte ilegible, se murió, hay un emperador y que hacen referencia a la muerte también del rey español con la representación de este tablado para quemarlo, y tenemos aquí la presencia de dos religiosos y tenemos el año Acat 1550 y tanto, no se puede ver, por más que hice contraste de colores en la computadora, pues no es posible ver el año. Y también este Shupawali nos habla sobre unas epidemias, sobre la ejecución de un ladrón y vean ustedes que está como al revés y se ve la sangre y aquí está el hacha con que le cortaron los miembros, pobrecito. Y este documento, aquí dice 1545, ese es un señor y también vemos el abanico de flores presente. La figura de las casas se parecen en gran medida a lo que vemos en el Códice de Huamantla. Esta es una petición y confirmación de la Casa Señorial del Culhuatecutli en San Simón Tlatlauquitepec. Vean ustedes, es un documento muy fragmentario porque se cuida, se protege, pero de pronto se abandona o se olvida y cuando se saca, pues ya están húmedos, ya se los comieron los animales o los bichos que andan o que les gustan los papeles y entonces vemos los estragos del tiempo. Es documento que está en náhuatl y acá dice Colhuatecutli, esa es otra señora que es un camino, es la confirmación de esta casa señorial y lo que hice pues ya fue hacer la transcripción. Hice una primera traducción, pero no estoy contento con lo que yo traduje y estoy haciendo una segunda traducción porque de pronto voy como hilando otros documentos del mismo archivo y los voy como cruzando para tener mayor información y por eso estoy haciendo otra traducción de este documento. En mismo San Simón tenemos un lienzo del siglo XVIII, que es este representa la extensión territorial de San Simón Tlatlauquitepec en Tlaxcala, que es una comunidad de Xaltocan, y lo que podemos ver a los extremos son los dos señores principales, Tlehuecholotzin y don Zacarías de Santiago, que es este. En el archivo se encuentra documentos que hablan de Zacarías de Santiago. Vemos a estos señores que ya están ataviados a la forma y usanza ya más española, más del siglo XVIII, y resulta que las glosas que aquí se habla es, estos señores fueron a España y resulta que uno de ellos es
era de la comunidad de San Simón Tlatlauquitepec. Vemos acá a dos figuras y acá vemos a otra chiquitita que no se alcanza a ver, pero la glosa dice Doña Apolonia de Santiago. Esta señora resulta que era la dueña en el siglo XVIII casi de todo el pueblo, y eso se sabe porque se tiene su testamento que nos mandaron a hacer. Se mandó a hacer una traducción al español de 3 ejemplares de testamentos de esta señora, y resulta que tenía así como pues, muchos bienes, y ella pidió ser enterrada al pie del altar mayor de la iglesia de San Simón. Esta lagunita que ustedes pueden ver se conserva aún hoy en día en San Simón, y lo que aquí resaltan son los caminos, los pasos, las las figuras humanas que don Diego Tlapati, que también era una figura muy, muy importante para San Simón. Resulta que unos de estos señores pues se fueron a la conquista del el norte de lo que se llamaba la Gran Chichimeca, y manda cartas a San Simón eh, para pedir que se regrese, o para pedir ayuda a San Simón. Es lo que se encuentra en la documentación de la comunidad. Tenemos aquí la genealogía del señor Cohuatli allá en Zacatelco, Santa Inés Zacatelco. Este es un documento, yo digo que es de finales del 16, principios del 17, y este documento está hecho en amate. Vean ustedes la riqueza pictográfica que tiene. Tenemos acá a Tetzini, tenemos aquí a Cohuatli, ellos unidos por este camino de piecitos. Cuando vemos estas imágenes de pies, quiere decir que son caminos de humanos, no son caminos de animales. Y tenemos acá a Ateusintla. Resulta que en el archivo de los fiscales de Zacatelco, pues hay documentos que hablan sobre esos parajes, y cuando yo estaba leyendo a Teucintla o Celopatzin, se me acerca un fiscal que en ese entonces estaba ahí presente y me dice: ¿qué dijo? A Teucintla. Ah, es que ese es un ojo de agua que está todavía en tal lugar, y me fue otra vez narrando como, pues sí, me fue describiendo los caminos para llegar a Teucintla, la memoria que guardan los fiscales y mucha población es gracias a que se recorren los caminos, se recorren los linderos, y se van reconociendo y recordando, eh, pues así, lo que es importante para para las comunidades. Acá dice Zacatelco, es ahora la parte urbana, y vean ustedes pues las familias que eran grandes, 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 y acá tenemos la presencia de mujeres que tienen las chapas ya, las mejillas pintadas de rojo, y también algunas los labios, que igual los señores. Esto no resulta extraño. Hay un documento, bueno, hay varios documentos en Coahuishmatl, Atetecosco, que es una comunidad de Santana Chautepan, donde los señores igualmente aparecen con las mejillas pintadas y con los labios igual. Eh, este es un documento que lo estoy estudiando, no ha sido publicado. Ya pronto espero terminar el estudio y el curso de información con otros documentos. Vean ustedes el estado también de conservación, pues, hasta ese entonces que me dejaron tomar fotos, pues era, pues sí, ya se había desprendido varias cosas, porque estos, como varios otros documentos, eran para ser usados, para mostrar las posesiones, para mostrar quiénes eran o quiénes habían sido los hijos o descendientes de los dueños de las tierras. Vemos ahora una genealogía de Santa María Tocatlán, que es desde el siglo XVIII, y está identificado como la genealogía de Yolotzintli, porque es uno de los personajes principales que están ahí, y también ese documento, como nosotros, pues ha pasado también los estragos del tiempo. Cuando me mostraron ese documento, me dijeron: oye, ¿por qué hay unas Bs
en este documento y se puede leer o si lo vintecutli, utesibin, y yo les decía, yo creo que es otra letra. Y entonces cuando yo me acerqué a ver y a leer el documento, pues era una Yolotzintli, Papatzin, en lugar de Babatzin, Otzilocenticutli y Luis Tzitzili. Esta genealogía tiene 48 personajes, 39 hombres y 9 mujeres, y además, vean ustedes, es esta. Las fotos, pues les doy gracias al maestro Ponciano Cabrera, quien me proporcionó las fotos de este documento. Estamos escribiendo el maestro Ponciano y su servidor un texto sobre esta genealogía que pasó mucho tiempo doblada y estuvo tanto tiempo que cuando la abrieron se desprendieron algunos fragmentos y vean ustedes, si ustedes ponen atención, esta parece una B y se puede leer como papabin y es papatzin, es una TZ o celocintli y así se puede leer a rápido o si lo vintli. Se ha perdido un fragmento importante de esta genealogía, pero se conserva a el señor y el emblema de la casa o de la región donde pertenecía. Yolotzintli, Papatzin, también es un documento muy importante que se suma ahora a el número de genealogías que hay en Tlaxcala, es un número bastante importante. El maestro Luis Reyes García publicó un libro que se llamó Escritura pictográfica en Tlaxcala, 2000 años de experiencia mesoamericana, donde documenta 67 documentos pictográficos. Él había encontrado más, se quedó en el tintero otro volumen de esto, y esta genealogía no estaba en el catálogo que el maestro Luis realizó. Y también, aunque ya es el siglo XVIII, se ven los rasgos o los atavíos de la nobleza, ya un tocado ya más estilizado, las famosas tocado aquí como un trenzado rojo y blanco, que es de la nobleza tlaxcalteca, las perforaciones y acá también tenemos pues otros eh, de estos de, de flores, abanicos de flores, y los señores principales ya ataviados y vestidos más o menos con camisas españolas, aunque tienen sus tilmas y están sentados en estos banquitos. Tenemos ahora un mapa de San Pedro Tlacotepec, que es del siglo XVIII. Esa es una copia. Resulta que existen como 4 copias de este mismo mapa y esta copia que yo pude consultar pues está inserta en un pleito judicial que está en náhuatl y tomé fotografía del mapa original, el mapa que se encuentra, yo creo que es el original, en la comunidad de San Pedro Tlacotepec y en el Museo Nacional de Antropología e Historia hay otra copia, hay una publicación de estas copias, pero no ponen esta porque no se ha publicado. Así se publicó en un folletito, pero no hay un estudio de este documento. Tuve la oportunidad también de ingresar a ver los documentos de Tlacotepec y me encontré este mapa que también está inserto en otro pleito, que es de un señor que se llamó Don Luis Bartolomé Iztacuautli Chichimaquetecutli de Árboles, es decir, uno de los fundadores de Tlacotepec, y se menciona y se documentan los cerros y la iglesia de San Pedro Tlacotepec. Vean ustedes que está acompañado, pues es un pleito es la lengua mexicana. Este que vamos a ver es un mapa de San Bernardo Contra del siglo XVIII. Esta es una copia que está en el ahora Archivo Histórico y General del Estado de Tlaxcala, aunque la cartelera que está a un lado dice mapa original y de 1535, pero el documento es del siglo XVIII. Lo que se representa así es Salamatlacueyet y todos o casi todos los parajes que hay
en la montaña sagrada de los Tlaxcaltecas, y acá tenemos a la Petlapanga, y tenemos acá las iglesias, los caminos, y lo que a mí me llama también la atención es estos parajes que están, este paraje que está acá de Tres Cruces, porque resulta que cuando yo veo crucecitas en los mapas, en los documentos pictográficos de la época colonial, y voy a las comunidades y las recorro, y resulta que como que donde hay estas cruces, casi siempre va a haber algo, un asentamiento precolonial en esto. Esto, pues sí lo he comprado varias veces, y en otra plática les hablaré sobre esto mismo. Vean ustedes el mapa de Xochitecatitla, y lo que yo le estaba diciendo que era esto. Aquí resulta que se llama Xochitecatzin, y tenemos una zona arqueológica en Tlaxcala que se llama Cacasla Xochitecatl. Lo que aquí está representando en estos dos mogotitos, en estos dos protuberancias del cerro, pues es lo que mucho tiempo después se encontró como la zona arqueológica de Cacasla y Xochitecatl. Y nada raro, el tlacuilo o el pintor puso hasta arriba una cruz para señalar que ahí había algo importante, y esto se puede comprobar también en otros documentos. Tenemos aquí la iglesia, el río, los caminos, y es un documento de 1632. Vean ustedes ahora unos documentos de Coahuishmatla Atetecosco, que es una comunidad de Santana Chautempan, y lo que yo les decía de el documento eh, de Zacatelco, el pictográfico, donde las mujeres aparecen con sus mejillas y sus labios pintados, pues aquí los hombres aparecen con los labios pintados y las mejillas, y hasta aquí las cejas pintadas, los señores. Es una genealogía de un señor que se le atribuye, que es la genealogía de Ocelosin, aunque el documento está fragmentado, y esa es los principales o las casas señoriales o las casas importantes de allá de Coahuishmatlat Atetecosco. Vean ustedes la presencia de los abanicos, los señores sentados en bancos con sus tilmas, y además están reunidos casi alrededor de ahora uno de los corazones de las comunidades, que eran las iglesias, y que siguen siendo ahora los centros de reunión de las comunidades para las iglesias. Tenemos ahora en San Juan Bautista Ixtenco, que es una comunidad donde se habla ñucmo. Se localizaron varios documentos como son estos. Resulta que el maestro Guevara del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tlaxcala tiene un estudio completo sobre estos documentos, y los ha tratado de rastrear en la geografía de Ixtenco, y van cuadrando lo que él va diciendo con las pictografías que tenemos. Y vean ustedes la presencia de una cruz y alguien que le está cargando, y hasta arriba la paloma, y pues los militares. Este es un documento de San Mateo Huexoyucan, que el doctor Nazario Mastranzo ha estado estudiando, y ahora el Museo Regional de Tlaxcala tiene como una sala chiquitita de forma interactiva, y esto lo pusieron como en rompecabezas para que los visitantes puedan armar y jugar con estos documentos, que se juega así, pero también se está recordando, se está recreando, pues lo que la comunidad, para comunidad era importante. La iglesia, la presencia de las figuras religiosas, pero también las presencias de lo que quedó abajo, las presencias precoloniales, y además pues los ojos de agua, los ameyales, que pues es lo que le da nombre a los pueblos, los Altepetl. Y pues mi Tlazocamati me fui muy rápido, porque resulta que quería mostrarles todos esos documentos, y que no me ganara el tiempo. Pues muchas gracias, y dejo de compartir. Muchas gracias. Mauricio, ¿no sabes si hay preguntas en las redes? Porque poca gente se conectó aquí. No tenemos visitas aquí. Mauricio. Ups. Ya se fue.
Pues espero que no se haya ido. Mauricio, Sí, ¿no sabes si hay preguntas en las redes? hasta ahorita no ha habido preguntas. A ver, vuelvo a checar. Solamente palabras de felicitaciones, como Alan, que le manda saludos. Muchos que dicen saludos desde Apizaco y qué excelente información. Nada más. Y no sé si pues ya no está Alexis como para preguntarle si él ve algo en alguna de las otras redes, pero pues creo que no. La experiencia que tuvimos la vez pasada es que mucha gente se conectó después, que vieron la grabación y que vieron las cosas después, por eso llegamos pues a más de, si me acuerdo bien, Arnoldo, ¿cuántos dijiste el otro día? 700 y tantos. 1200 1200. tuvimos en el último conteo. Entonces, pues esperemos que ahora pase lo mismo y no sé, Así, Consulí. si hay una pregunta, Noé Yo Ortega. sí tendría una pregunta, Raúl. Es en relación a la fisonomía de las caras de, de los documentos. Cada vez o sea, más cercano a nosotros, veo que tienen una fisonomía más mestiza o española. ¿Tú percibes esto mismo o, o es que eh, hay algo más sobre esta percepción? Sí, muchas gracias. Sí, sí, tiene razón. Los documentos más tempranos, los personajes casi, al menos los del lienzo de Tepeticpac y el Códice de Huamantla tienen casi la misma fisonomía, los ojos almendrados, un pelo largo, la nariz. Y esto llevó a los investigadores de el códice Tonalamá de Tlaxcala o Auban que vimos la sesión pasada y lo contrastaron con el de Huamantla para decir que pues, es un documento otomí, aunque no se parecen en gran medida a los de Tepeticpa, pero la forma de los ojos, cuando va pasando el tiempo, pues sí, los tlacuilos o los escribanos de las comunidades tlaxcaltecas, pues van adquiriendo y van aprendiendo la forma de pintar de los españoles o de que ellos veían, y entonces trataban de replicar y lo plasmaban en los documentos. Eso se ve muy bien tanto en la ropa como en la cara, como en el pelo también. Hay unos documentos donde se muestra a gente ya con pelo así como crespo y en documentos más tempranos, ¿no? Porque son todos con pelo lacio. Muchas gracias. Y alguien pregunta, que está aquí en el chat, ¿cuál de los códices es el más importante? Pues yo diría que todos son muy importantes, porque todos son patrimonio eh, pues histórico de no solamente de los tlaxcaltecas, sino de los mexicanos, de las mexicanas. Y pues imagínense ustedes tener o pertenecer a un pueblo, como por ejemplo San Simón Tlatlauquitepec, San Damián Tlacocalpan, que ahora son comunidades pequeñas y que vean esos documentos que gente de ahí, del siglo XVI, viajó a España, que ellos tenían la posibilidad para viajar a España en el siglo XVI y que alguien de ahí salió o que varios de sus ancestros se fueron a fundar pueblos al norte de México, sur de Estados Unidos. Imagínense ustedes, eso es la importancia. Por eso digo que todos son importantes, aunque de pronto tenemos fragmentos, porque la memoria pictográfica también ha sido fragmentada y ha sido dispersa. Y cuando uno encuentra un documento, recientemente me encontré unos documentos en una biblioteca en Estados Unidos que hablan sobre los famosos niños mártires de Tlaxcala. Y pues me emocioné porque aunque yo no soy de Atlihuetzía, pero
mi pueblo queda muy cerca de Atlihuetzía y el documento es en náhuatl del siglo XVIII y por eso digo que todos los documentos son importantes para los propios pobladores y pues para todos nosotros como para tener conocimiento de ello. Y luego la siguiente, bueno, felicita a Daniel, que es el cónsul que está en New Brunswick, que alguna vez hablamos con él, y que lo felicita y le da las gracias. Muchas gracias. Y Sarté Beto pregunta, quisiera saber si hay una manera de explicar cómo se difundió y construyeron los discursos, algo como algún taller de pintores. Pues resulta que lo que yo he estado encontrando sí es un señor que a mí me causó mucha risa porque lleva el mismo apellido que yo, se apellida Macquill, del siglo XVIII, que lo metieron a la cárcel porque andaba falsificando documentos. Y cuando yo lo vi y se lo mandé a mis familiares, y era así como el ancestro falsificador, aunque es de otro pueblo, pero sí. Y lo que yo he estado viendo en estos documentos, por eso reiteradamente dije que eran documentos para usarse, porque cuando se elaboraban no se hacían como en una sala solitos el pintor y haciendo el documento, no. Em, Se reunían los fiscales, las autoridades de la comunidad para ir dictando, para ir refiriendo al pintor o el tlacuilo qué es lo que debería de poner. Por ejemplo, si un tlacuilo venía, por ejemplo, de la ciudad de Puebla, pues no conocía la geografía de los pueblos, entonces se reunían para explicarle qué es lo que debería de tener este documento. O si era un tlacuilo del propio pueblo, pues claro, con la autoridad de los tiashcas, pues tenía que hacerles caso para pintarlos. Sí, también una doctora que se llama Stephanie Good ha estado trabajando o tiene unos textos sobre los talleres de unos señores y resulta que hay un libro, no es de Stephanie Good, sino es de otra investigadora, donde publica muchos documentos pictográficos y en ellos me llamó la atención que eran como copia, era como tener el formato y nada más lo que cambiaba eran los nombres de los cerros, porque era así como llegaba a un pueblo, les decía que él podía hacer documentos y pues sí, nada más le decían aquí San Pedro, San Pablo y lo ponían y entonces ya era el documento. Eso se hacía con fines para que las autoridades españolas no les quitaran sus tierras. Tlaxcala tuvo un proceso de creación de nuevos municipios allá como en los años 80, si no me acuerdo, 80 90, y resulta que uno de los requisitos principales para poder acceder o ascender a municipio era eh, la historia. Y muchos pueblos mostraron sus documentos y con ello legitimaron la presencia histórica de ellos, de sus ancestros de las tierras, y por eso se nombraron como municipios. O sea, sí sirvieron para fines en los momentos siglos XVII y XVIII, pero despuesito también para fundar, para crear municipios. Tlaxcala, aunque es el estado más pequeño de la República, tiene 60 municipios en comparación con otros estados que, por ejemplo, Baja California tiene 3 o 4 municipios. Baja California Norte, Baja California Sur. O sea, es así pues la riqueza documental que sirvió para hacer erección de municipios. Preguntan si es posible consultar estos códices en algunas fuentes digitales. Sí, podemos consultar el Códice de Huamantla y la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia tiene un sitio web que se llama Códices de México, que hace años hubo una exposición extraordinaria de los códices. Se animaron a exponer los códices que tenían en las bodegas y entonces uno podía ir a ver y a disfrutar los originales. Y producto de esas exposiciones se creó este sitio web Códices de México, así se llama, y uno puede descargar los documentos. Tenemos en la
aunque no es de Tlaxcala, pero es el códice Mendoza, que también se puede descargar, que está el sitio web, el micrositio dentro de Museo Nacional de Antropología e Historia, la biblioteca. Hay varios códices tlaxcaltecas en Europa, donde uno también puede ver las imágenes. Cuando uno las trata de bajar, pues son en muy bajísima resolución. Habría que escribirle eh, a los directores de las bibliotecas y museos para solicitar una copia, y pues ya la mandan con respectivo pago. En Estados Unidos tenemos en la Biblioteca del Congreso de Washington un tanto importantísimo documentos tlaxcaltecas, que son los llamados Techaloyan de Tlaxcala, que el formato es el fondo verde y mucha asentamientos humanos. Tenemos ahí como 20 documentos tlaxcaltecas, son mapas del siglo XVIII. Tenemos en Berlín, donde más, no me acuerdo, pero sí hay documentos tlaxcaltecas regados que se pueden bajar a el documento de Glasgow, que también uno puede entrar a ese sitio y puede ver el documento que una parte también fue publicada en la Relación Geográfica de Tlaxcala del siglo XVI, aunque está ya el documento de Glasgow. En la Biblioteca Nacional de Francia, uno puede ingresar a la biblioteca, al catálogo, al Fondo Mexicano, y en el Fondo Mexicano pues hay un montón de documentos, y entre ellos pues muchos de origen tlaxcalteca. Es lo que ahorita tengo memoria. En la casa en España hay varios documentos en el Archivo General de Indias, aunque yo no he encontrado documentos pictográficos, pero sí he encontrado documentos en náhuatl de señores tlaxcaltecas que escriben en náhuatl al rey, y allá están. También están los escudos de la nobleza tlaxcalteca del siglo XVI en el sitio web. Creo que existe en el sitio web de la casa del Duque de Alba, y esos también se pueden encontrar, aunque María Castañeda hizo una publicación y los podemos encontrar en libros de la UNAM antropológicas. Ahora, pregunta si hay caminos que sean propios de animales, porque vimos que los de los piecitos eran de seres humanos. Entonces, ¿cómo se ve si son de animales? Los animales casi siempre son de humanos y de herradura. Se ve el camino y se ven las herraduras de los animales, a la par de los caminitos, de las piececitos de los seres humanos. Sí, hay un documento de Hueyacac, creo que se llama Hueyacac, donde está el camino de herradura que se le llamaba, y a la par o enseguidita viene el camino de humano para transitar. En documentos pictográficos del siglo XVII y XVIII, ya en mapas del siglo XIX, pues nada más se traza una línea y ya dicen que son caminos. O sea, se pierde la riqueza pictográfica ya en el siglo XIX. Pero sí, sí, sí hay. Yo tengo una pregunta. ¿El oficio de tlacuilo se hereda o nada más se aprende o es como familias de tlacuilos o... Pues eso ha estado en bastante discusión, pero tenemos un pueblo en Tlaxcala que se llama San Francisco Tlacuilocan, el lugar de los tlacuilos. Y eso seguramente era un pueblo donde se dedicaban al ejercicio de la escritura y de la pintura. Em, al igual que los tlacuilos, los escribanos, pues sí iban a las escuelas, aprendían a escribir, regresaban a las comunidades a hacer el ejercicio de escribanos, y muchos de ellos eran los que encargados de hacer los mapas o las genealogías. Pero yo creo que sí se aprendía, al menos es lo que yo he estado registrando, aunque tengo la duda por el pueblo que se llama San Francisco Tlacuilocan, en lugar de los tlacuilos.
Yo también tengo una pregunta y va relacionado a los tlacuilos. Si desde el siglo XVI al siglo XIX aproximadamente había, tú ya lo acabas de decir, un pueblo como Tlacuilocan, pero había un gremio, una academia, algo donde hubiera algún documento que tuviera una relación a lo mejor de algunos maestros, ¿no? Tlacuilos o algo por el estilo. Pues ahora verás, em, para los tlacuilos no sé, pero sí para los cantores. Ellos sí tenían como su gremio y se iban a la ciudad de Puebla a estudiar. Tenemos en el archivo de los fiscales de Atlihuetzía uno de los primeros cantores, eh, que él era maestro de canto y que pues sí fue a enseñar a la ciudad de Puebla. Em, es que, pues sí, de pronto es difícil saberlo porque no hay tanta documentación sobre tlacuilos, aunque ahora estoy recordando que hay documentos sobre maestros pintores, pero ellos pintaban las iglesias, o sea, no hacían documentos, sino se dedicaban a la pintura, a hermosear las iglesias y ellos venían de Puebla. Yo creo que sí había un centro de entrenamiento para pintores en Puebla. En Tlaxcala, que yo sepa, no, pero sí en Puebla, a lo mejor. Faltaría investigar allá en el archivo de la catedral a ver qué encontramos en Puebla sobre estas actividades. Fascinante. Increíble que todos estas memorias existan, ¿no? Y que las hayan guardado durante tanto tiempo como, como propiedad de todo el pueblo, ¿no? Me parece Sí, sí, fascinante sí. eso. Es bastante increíble, porque lo que le interesaba al pueblo era registrar las actividades y cuando había problemas de usurpación o de querer quitar o de invasión de tierras, pues iban a los documentos y vean, acá tenemos nuestro mapa. Y si no tenían su mapa, pues lo mandaban a hacer con este pariente mío del siglo XVIII que andaba falsificando documentos y pues ya regresaba con su mapa, Don Macquill. No sé si era Masatsi Macquill o algo así. Pero resulta que eso se conservó y se conservó porque se fueron haciendo nuevos documentos y más documentos y al menos ahora lo que yo he estado registrando, bueno, lo que registraron los de San Simón, el equipo que se dedicó a la digitalización de todo su archivo, mencionan que son más de 10.000 fojas, un número similar para el archivo de fiscales de Atlihuetzía, son como 11.000 fojas, casi todas en náhuatl, y un número similar para el archivo de Zacatelco. Son 14 cajas, 16 cajas para San Simón y muchas de ellas están en náhuatl. O sea, es bastante documentación en la Tlihuetzía también. Y en la Tlihuetzía, bueno, en estos pueblos tenemos casi casi la historia del siglo XVI hasta el siglo XX, porque la estructura de los fiscales continúa y tenemos precisamente como cargo de fiscal a un escribano. En San Simón Tlatlauquitepec es una comunidad que tiene una apertura impresionante y que dio lugar a dos escribanas eh, como cargo y ellas se dedican a registrar todo, 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 todo. Todos las actividades. Si hoy se sigue haciendo esta actividad en el siglo dices que era como control de los recursos para a ver en qué se van a gastar, pues era por eso hicieron esos archivos tan, tan impresionantes y que por desgracia mucha población ahora ya no los puede leer porque están en náhuatl y en náhuatl en Tlaxcala pues está una situación pues muy triste, al igual que las lenguas originarias y están los documentos, no los pueden leer y ahora qué van a hacer. Y el ejercicio que se ha estado haciendo junto con el gobierno de Estado de Tlaxcala, la Secretaría de Cultura,
es dar talleres para la preservación de los documentos y, en mi caso, pues dar talleres de paleografía, que es la transcripción de los documentos en español y en náhuatl, para que las propias comunidades puedan escribir su historia con sus propios documentos y que ellos sean los protagonistas de la historia de sus propios documentos ahora. Bueno, pero bueno, se necesita muchísima gente para poder leer tantísima información, Oh, sí, sí, como 5 vidas. Y como todavía... 5 vidas. sí. Pues sí, creo que hay un esfuerzo muy grande en México y yo creo que en todas partes del mundo por preservar las lenguas, recuperarlas y que la gente se sienta orgullosa de tenerlas y las vuelva a aprender para no perder. Es un bagaje histórico importantísimo, ¿no? Exacto. Y que esto, lejos de ser un atraso, pues es una oportunidad, porque uno pues sí habla español y si se le suma una lengua originaria y si se le suma el inglés y si se le suma otras lenguas, pues uno puede tener eh, como varios espectros en varias lenguas. Lejos de decir, ay no, esos son para los indígenas, ay no, esta lengua es del atraso, no. Nada más vean la documentación tan impresionante desde el siglo XVI que hay. Y eso, ¿por qué se hicieron documentos en náhuatl? ¿Por qué se hicieron documentos pictográficos en época colonial? Si se supone que sabían, ya no se hablaban o los pueblos perdieron la memoria. Y cuando entramos a esos archivos vemos que no, que lo que, como bien dice usted, nos han contado otra historia y los pueblos tienen la suya porque lo ven en sus documentos. O sea, es otra cosa impresionante. Yo creo que tenemos que agradecerle a todos los traductores porque eso nos permite conocer otras lenguas, otras historias, otras culturas, pero Sí, también dependemos de lo veraz que son esas traducciones. exacto, exacto. Entonces, pues si de verdad dicen lo que dicen los documentos, está bien, pero en muchísimos casos y desde la época de siempre, pues los que tradujeron los documentos originales, pues le echaron algo de su cosecha, a lo Sí, mejor no necesariamente con mala intención o simplemente porque pues traducir no es tan fácil, ¿no? Porque uno tiene que agarrar el sentimiento o lo que realmente quiere decir la gente. Bueno, pues exacto. muchísimas gracias. Adelante. No, pues esta labor de traducción y si hoy es complicada, en la época colonial yo creo que se le sumaba más complicación por esos conceptos tanto religiosos como jurídicos en la época colonial. ¿Cómo vamos a traducir, por ejemplo, ánima, alma? ¿Cómo vamos a traducir las famosas leyes del toro? ¿Cómo vamos a traducir las leyes de tal? O sea, hubo esfuerzos importantísimos de estas personas que, si bien recibieron entrenamiento de los religiosos, pero ellos eran hablantes de la lengua que aprendieron a escribir y de pronto aprendieron a traducir y aprendieron español y hay obras en español con textos en náhuatl y no es de Tlaxcala, pero es el Códice Florentino que tiene textos en español, en náhuatl y en latín también. O sea, tenemos estos ejemplos y también digo de Valadez, que fue un tlaxcalteca, un religioso tlaxcalteca que escribió en latín y está la obra y tiene pictografía religiosa, pero sí hay como que nos muestra las formas de enseñar durante la época, durante el siglo XVI temprano en la zona centro de México. La labor de traducción pues sí es bastante ardua y yo cuando tomo un documento en náhuatl, aunque sé hablar náhuatl, pero yo leo el documento y hay palabras o frases que sí logro entender y otras que de plano pues se perdieron en el tiempo porque se dejaron de usar. Y entonces recurrir a los diccionarios de coloniales para saber qué es lo que dicen algunas palabras. Y las formas estas tan reverenciales que hay en el náhuatl, sí hoy es reverencial en el siglo XVI y en el siglo XVIII
principalmente eran más reverenciales, como por ejemplo Tlazocamati Mahuizotzin, y de pronto yo veo en los documentos que se le agradece a la Virgen María como Nochipa Ixpocatzintli, como la siempre virgen, pero también cuando se habla de ella se le dice no Tlazomahuiznantziné. O sea, estas formas reverenciales que hoy se dejan de usar, pero se usaron, y entonces es como una lengua que cambia, pero que sí hay que entenderla también. Pues sí. Y el español que se sigue hablando ha cambiado, pues estas lenguas con más razón. Sí, 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 ¿no? cambian, 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 y se adaptan a la época contemporánea, como por ejemplo para decir aviones, Tepostototl, que la traducción es un pájaro de fierro. Tepozcahuallo es un carro. Y hay un compañero que dice, pues también Tepozpitzot es un puerco de fierro que puede ser una bicicleta. O sea, estas adaptaciones que los pueblos hacen a las cosas que ven, porque son lenguas vivas, no son lenguas muertas, lenguas que siguen evolucionando, siguen cambiando. Ok. Pues, querido cónsul, a menos que alguien más quiera decir algo, si quieres. Arnoldo, ¿quieres decir algo? Entonces, cónsul, por favor, puedes dar por concluida esta sesión. Pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido una presentación espléndida. Estamos muy agradecidos con el doctor Raúl Macuil, también con UNAM Tucson, con el doctor Francisco Martínez. Y bueno, de manera creo que de reflexión final, invitaría a todas las personas que vieron esta transmisión a que también se interesen por las otras que hemos tenido junto con la UNAM Tucson. Mientras teníamos la sesión de preguntas y respuestas, yo pensaba mucho en la doctora Concepción Compani, a quien también tuvimos la fortuna de tener por acá en Tucson para otra conferencia, y justo una de las cosas que ella mencionaba era que, pues, antes prácticamente de la independencia de México, la vida administrativa del virreinato se llevaba en lenguas indígenas y en español, con predominancia del otomí, con predominancia del náhuatl, mixteco y zapoteco. Y una de las cosas que creo que nos debe importar mucho cuando decimos que queremos revalorizar y darle su justo espacio a los pueblos originarios, es que seguimos teniendo esa tarea pendiente en México de permitir que las personas de los pueblos indígenas hagan su vida pública en su propio idioma. Eso implica pues desde trámites consulares, que creo que la Cancillería poco a poco ha hecho un esfuerzo en ese sentido, hasta los trámites de los municipios. Y creo que esa es una segunda lección, perdón, que también nos queda muy enriquecedora de esta sesión, que es que la memoria colectiva está en lo local. Muchas veces tenemos las grandes narrativas, ¿no? En el caso de México, pues bueno, no hace falta repasarlas, pero desde la raza de bronce hasta después el tema petrolero y demás han opacado por diferentes motivos, obviamente cada una con su propia justificación, con su propio objetivo, pero han opacado estas narrativas que están presentes prácticamente desde la fundación de lo que eventualmente se convierte en México, y también destacar la riqueza histórica, lingüística, cultural, sociológica que existe en lo que fue propiamente el inicio y el esplendor, por así decirlo, del virreinato, ¿no? Que del cual obviamente, pues Tlaxcala, Puebla, Veracruz, lo que hoy es Guerrero, sin duda, pues toda la parte de la Ciudad de México, Estado de México, fueron el pilar. De ahí, cuando ya el país se empieza a conformar en su vida independiente, pues empezamos a ver los contrastes. Y creo que también esa es una de las cosas que se nos enriquece muchísimo cuando lo pensamos desde esa perspectiva fronteriza, desde la frontera moderna. Mencionaba el doctor Raúl cómo se puede enriquecer uno mismo si habla una lengua indígena, más el español, más el inglés. Y ese es un caso que tenemos muy presente quienes estamos en Tucson, justo con la nación Pueblo Yaqui, con los Tohono-O'odham, con los Apaches, con los Navajo, que son pueblos realmente trinacionales y pueden pues pasar de un idioma a otro. Creo que ese es un concepto que todavía hace falta, por así decirlo, normalizar, familiarizarnos más con eso en México, porque las lenguas siguen vivas, como bien lo acaba de decir el doctor Raúl. La necesidad humana, y esto también lo dijo la doctora Concepción Compani, pero la necesidad humana de seguirse dando a entender es paralela al día a día, ¿no? Y no estamos hablando de una erudición, ni estamos hablando de una investigación científica, estamos hablando de cómo nosotros interactuamos como personas, describimos el mundo, y en el caso de México, pues
nos identificamos y al mismo tiempo construimos la identidad como mexicanos. Así es que les agradecemos muchísimo. Invitamos también a todas las personas a que nos acompañen en la siguiente transmisión de este excelente ciclo que vamos a seguir teniendo sobre Tlaxcala. De nueva cuenta, muchísimas gracias a la UNAM, aquí en Tucson, a la doctora Catalina Stern, al doctor Raúl, al doctor Francisco, también al doctor Arnoldo Bautista, por permitirnos tener estos ejercicios de divulgación. Y pues nos vemos hasta la próxima aquí en las redes del Consulado de México en Tucson. Muchísimas gracias. 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 Gracias, buenas noches a todos. Ya estamos fuera. Gracias. Estamos fuera, no sabemos. Se nos fue Alexis. Sí. Aquí aún me parece como si estuvieran en vivo. Ah, sí, todavía. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias.